Pasamos al punto quinto del orden del día. Renuncia a los contratos de concesión de las residencias gestionadas por la Diputación Provincial. Acuerdo plenario de fecha, como ustedes recordarán, seguramente 14 de diciembre del 2012. Señor secretario. Sí, es un dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior del pasado 1 de abril, en el que, como consecuencia del dictamen que hemos leído antes y del acuerdo anterior, la Comisión Informativa, después de la deliberación, por unanimidad, propone el siguiente acuerdo. Primero, renunciar a la celebración de los contratos de concesión de los servicios públicos del Centro Asistencial San José en el Burgo de Osma y las residencias para personas mayores de los Milagros en Ágreda, las Mercedes en el Roque y Navaleno, contrataciones cuyos expedientes fueron aprobados mediante sendos acuerdos del Pleno de la Corporación de fecha 14 de diciembre de 2012, con apertura de los procedimientos de adjudicación. Y segundo, notificar el presente acuerdo a las empresas que hayan presentado ofertas en los diferentes procedimientos de licitación con devolución de la documentación aportada, así como de las fianzas provisionales constituidas para participar en dichos procedimientos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos a las intervenciones. Señor de Miguel, tiene la palabra. Sí, pues muchas gracias, señor presidente. Aquí sí, me imagino que la portavoz del Grupo Popular nos va a repetir todo el párrafo que ha hecho en la intervención anterior y sin hablar prácticamente del acuerdo con los trabajadores. Ha soltado el discurso que tiene preparado y procedería en este punto. Pues mire, aquí sí que vamos a estar todos de acuerdo. Esto es lo que hemos estado pidiendo siempre desde la oposición, ambos grupos de la oposición. Sí hemos trabajado, señor presidente, hemos tenido muchas comisiones y por eso yo anteriormente preguntaba, más en el acuerdo, preguntaba por las indemnizaciones del kilometraje que tuvieran lugar los trabajadores, no por estas, pero también, y aquí sí lo pregunto, ¿tienen ustedes evaluados cuántos costes nos ha costado todo el proceso en el que ustedes nos han metido desde hace un año? El informe Mensor, pues sí, casi 30.000 euros. Pero mientras tanto ha habido muchas comisiones, muchos plenos monográficos, que también cuestan mucho dinero. También ha habido muchísimo trabajo por parte de los funcionarios de esta entidad, que también han trabajado en todo este proceso para al final pues, llegar a la conclusión de que no había que hacer lo que ustedes proponían. Y por lo tanto, a nosotros no nos ha pillado con el pie cambiado. Estamos, y si alguna vez hemos pedido la dimisión, y en el pleno anterior lo hicimos, y creo que justificadamente, es porque creíamos que nos sentíamos engañados. Sí, porque el presidente un día nos decía una cosa y unas horas después veíamos que era totalmente lo contrario. Porque nos sentíamos engañados. Participación no se nos va a dar, que es donde la solicitábamos, en esa comisión de seguimiento, o participación incluso en esas negociaciones con los trabajadores. ¿Por qué no? Yo además dije que dada la poca representación que nuestro grupo tiene en la oposición, o sea, aquí en la Diputación, que fuese un representante del Grupo Socialista, pero que por lo menos pues hagamos de vigilantes en esa comisión de seguimiento y saber, pues con un taquígrafos, todo lo que ocurre. Pero como al final su discurso, señora portavoz del Grupo Popular, pues se dedica a ponernos tibios, a explicar lo inexplicable y a decir que no hemos trabajado, pues voy a hacer un pequeño resumen. Todo el proceso empieza el 14 de junio. Este es el acta de una comisión del 3 de julio, Comisión de Servicios Sociales y Residencias, en la cual extraordinariamente pues asiste usted. Se me da la palabra, es la primera reunión que tenemos para empezar a hacer propuestas. Y habla que el representante de la PSOE a continuación formula las siguientes propuestas. Por lo que respecta a la residencia de San José del Burgo de Osma, insistir ante la Junta de Castilla y León para que se haga cargo de la misma. Primera propuesta que hace mi grupo. En segundo lugar, revisión y subida de la tasa por estancias para los nuevos ingresos en centros residenciales. Estamos hablando del 3 de julio, Proponíamos incluso subir para los nuevos ingresos las tasas en los centros residenciales. Lo van a hacer ustedes. Con respecto a los trabajadores de los centros para los nuevos contratos, estudiar la posibilidad de ampliar el número de horas de la jornada laboral y o formalizar contrato fuera del convenio colectivo del personal laboral vigente. Se ha hecho y la jornada laboral ya no es de 35 horas, la tercera propuesta que hacíamos. La cuarta, en lo referente a la externalización del personal, se puede estudiar la posibilidad de un proceso de jubilaciones anticipadas. No se ha hecho en absoluto caso.
Estudiar también la posibilidad del cobro de prestación vinculada al servicio para las personas ingresadas en los centros, en lugar de la que viene financiando la Junta de Castilla y León para el mantenimiento de las plazas residenciales, según el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado. Hablamos de estudiar la posibilidad de negociar con la Junta de Castilla y León de que las prestaciones que nos da por los asistidos en las residencias sí nos compensaría más, como se está haciendo en las residencias privadas y en algunas públicas, plantearle a la Junta que nos dieran a nosotros como Diputación las ayudas de la dependencia que cobraran los internos. Asimismo, se hace constar que su grupo estará muy atento a las negociaciones que se mantengan con el Comité de Empresa de Diputación y sus reivindicaciones. Y por último solicita pues la cuantificación, que después de 2 peticiones se me dio, del costo total y de las indemnizaciones al personal consecuencia del cierre de la residencia Sor María Jesús de Ágreda, y cuantificación del personal adscrito a la citada residencia que está trabajando en otros centros residenciales. Después de 2 comisiones se me dieron estos datos. Vimos que cuando se cerró la Sor María Jesús hubo que gastar un montón de dinero enorme en las indemnizaciones por echar a los trabajadores. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando se nos dan los datos que algunos trabajadores después, poco después de cobrar las indemnizaciones, volvían a estar trabajando en la Diputación? Con lo cual eso es una gestión económica deplorable, por si quieren presumir de ella. Acta del 26 de julio. Hablamos de lo mismo. Propuestas con respecto que hace la PPSO. Con respecto a los trabajadores de los centros para los nuevos contratos, la posibilidad de formalizar contrato fuera del convenio colectivo de la Diputación para el personal laboral, para los nuevos contratos. Y por lo tanto, ahí, decíamos, el proceso de jubilaciones anticipadas, los contratos que nos obligan para coger las jubilaciones anticipadas que estuvieran fuera del convenio. Otra de las propuestas. Y seguíamos el 26 de julio diciendo: negociación con los sindicatos sobre la posible bajada en la cuantía de los salarios que perciben los trabajadores y continuar siendo empleados públicos como posibilidad de bajar costes sin necesidad de llegar a la externalización del servicio. Lo repito: negociación con los sindicatos sobre posible bajada en la cuantía de los salarios que perciben los trabajadores y continuar siendo empleados públicos como posibilidad de bajar los costes sin necesidad de llegar a la externalización del servicio. Propuesta que hacía la PPSO el 26 de julio. ¿Esto es lo que se ha hecho? No vaya a ser que se haya hecho esto. Entonces, ¿qué nos dice que no hemos hecho ninguna propuesta? Todas las propuestas que hemos hecho desde el primer día son las que ustedes al final han concluido y a las que hemos llegado. Se lo vuelvo a repetir, que parece que se ríen mucho, a lo mejor no se ha enterado. Finalmente, el señor de Miguel propone dejar sobre la mesa las propuestas que están debatiendo sobre la viabilidad de los centros residenciales y esperar a la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y de Ordenación del Territorio, donde se están estudiando las nuevas competencias de las administraciones locales y, en particular, lo que se refiere a los centros residenciales. 26 de julio, ¿seguimos con lo que dijimos el 14 de diciembre o el 1 de febrero? Pues podemos seguir. E incluso, fíjese, con todo lo caliente que estaba el pleno del 14 de diciembre, yo me atreví a hacer otra propuesta. E incluso que hubiese sido más perjudicial, y no me pena el decirlo, para los trabajadores y mejor para la Diputación, y que tampoco se tuvo en cuenta. Y decía que la rebaja que les iba a corresponder en el caso de que los trabajadores, si el proceso de externalización seguía adelante, porque automáticamente iban a pasar a pertenecer o a percibir las retribuciones con arreglo al 6º convenio marco de las residencias privadas, que la diferencia, en vez de hacérsela en noviembre, cuando se les caducaba el convenio de la Diputación, y que se le iba a aplicar en el momento que hubieran sido externalizadas, hubiese sido esa bajada durante 14 años. Porcentualmente durante los 14 años que iban en los pliegos la externalización. Es otra propuesta que no se la leo por no aburrirlos más, que este diputado hace el 14 de diciembre y que está en el acta del 14 de diciembre. Una propuesta más aparte de todas las que ya le he leído. Me dan ganas de leer hasta todas las que ha hecho el Partido Socialista, que también están en las actas, pero no lo voy a hacer, que lo hagan ellos si quieren, pero también hay muchas. La última, el 1 de febrero. El 1 de febrero sigue habiendo la última, también luego después
en ese pleno se hace una moción del Grupo Socialista para que se retire todo el proceso y tampoco se hace ningún caso. ¿Qué tenemos en estas actas? Esto, que es la propuesta del Grupo Popular. Esta es la única propuesta del Grupo Popular, el famoso informe sacado por Internet, que dice los costes de las residencias privadas y los costes de las residencias públicas. A esto única y exclusivamente se remite las propuestas iniciales en todas estas comisiones del Grupo Popular, del Grupo de Diputados del Partido Popular. La única, es que no ha habido más. Es que en la primera comisión nosotros dijimos un montón de propuestas y ustedes no llevaron ninguna a la primera del 3 de julio. Ninguna. Esta sí, la presentan el 26 de julio. Y a partir de aquí, pues lo que sabe hacer cualquiera, encargar informes que cuestan un montón de dinero, que nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que ustedes siguen, pues, a pies juntillas. Hasta que se dan cuenta, afortunadamente, de que están en un error inmenso, que van a ocasionar un daño muy grande a muchas personas y que se equivocan políticamente. Y rectifican, y no pasa nada, y nos alegramos que hayan rectificado. Pero reconózcalo, a ver si encima ahora vamos a tener nosotros la culpa. Propuestas ha habido muchísimas, con lo cual ya no le acepto porque queda totalmente desmontado. No me haga volver a leerle todas las intervenciones en el segundo turno. Lo que usted dice de que no hemos hecho desde la oposición ninguna propuesta. Y hay muchísimas también del Grupo Socialista, que prácticamente ni se han entrado a valorar ni a debatir, porque a ustedes les ha dado igual. Ustedes la hoja de ruta la tenían muy clara y no han escuchado a la oposición. Y al final, todas las propuestas que he leído son las que ustedes han hecho. Y la hemeroteca, y lo dije en el anterior pleno, al final da la razón a quien la tiene que llevar. Y aquí está escrito, yo no me lo invento, son las actas, todas las actas de la Diputación con lo que cada uno ha dicho. Con lo cual, deje ya ese discurso, no diga que no hemos hecho propuestas, porque al final las propuestas que nosotros hemos hecho son a las que ustedes han llegado en conclusión. Muchas gracias, señor de Miguel. Señor Núñez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues hombre, con las veces que se ha pedido en este pleno esta cuestión que hoy viene en este punto, el Grupo Socialista lógicamente también va a votar a favor, con la convicción de nuevo de que esas no propuestas, esos no argumentos, esas no realidades que según ustedes el Partido Socialista puso sobre la mesa, pero que al final han sido todo lo contrario, pues nos han dado la razón y son las cuestiones por las que al final, pues el punto al final viene al orden del día con esta retirada. Y que si lo hubiesen hecho ustedes en el momento oportuno, si hubiesen ustedes escuchado, si no hubiesen ustedes decidido previamente, sin escuchar absolutamente nada, como ya ha referido el portavoz de la PPSO, pues todo lo puesto sobre la mesa. Y es cierto, recuerdo aquella primera comisión de residencias en las que, bueno, pues quedamos para ver qué se podía hacer. Hicimos unas propuestas de esas inviables que dice usted, pero que no han ni siquiera intentado llevar a cabo, y que luego, curiosamente, en el informe de Mensor algunas aparecían. Pero bueno, todas esas cuestiones, y ustedes dijeron, no, si nosotros no vamos a proponer nada, lo que proponemos es una visita a las residencias. Ese fue el resultado de esa reunión, porque ustedes solo tenían una propuesta, pero es que además esa propuesta estaba mal estudiada, mal valorada, pues eso, buscada en el rincón del vago, como al final es lo que suelen hacer cuando los malos estudiantes, cuando quieren simplemente entregar el trabajo, aunque no tenga nada por detrás. Y lo que hicieron es buscaron Internet para justificar lo que ustedes ya habían decidido y que al final se ha demostrado que no era lo mejor, No sé si usted me dará la posibilidad de poder hablar en este pleno o no, teniendo en cuenta que no me han votado para alcalde de Almazán y que debo ser absolutamente malo. En Almazán han decidido votar más a la PPSO y votar bastante menos al Partido Popular. Pero en cualquier caso, si hablamos de votos que respaldan, estoy seguro de que yo solo en las últimas elecciones estoy más respaldado por más votos que usted entre todas las que ha ganado en Almarza. Pero eso es lo de menos, porque ni usted ni yo estamos aquí por eso. Ni siquiera nos han votado los ciudadanos.
Estamos aquí porque nos han votado compañeros concejales para defender una postura y para defender lo que nosotros interpretamos desde nuestro punto de vista que es mejor para la Diputación. Y eso es lo que nosotros dijimos desde el principio. Y el acuerdo que dicen ustedes que satisface al equipo de gobierno, lo satisface después de hacerles ver, pero hacerles ver no de manera razonada como era lo que nosotros pretendíamos, hacerles ver cuando se han dado de bruces contra el muro y han visto las consecuencias de lo que estaban planteando, lo viable de su propuesta, que al final han tenido que rectificar, porque iba a ser pues desastroso económicamente, socialmente y bueno, pues a nivel político, que supongo que al final ha sido lo único que les ha hecho rectificar, para el Partido Popular. Hemos participado en el acuerdo, decía el señor presidente de la Diputación que hemos participado en el acuerdo. Claro que hemos participado en el acuerdo. En eso estoy absolutamente de acuerdo con usted. Hemos participado desde el principio. Es decir, si este acuerdo está hoy sobre la mesa es por la participación del Grupo Socialista. Es por la argumentación del Grupo Socialista. Es por la seriedad del Grupo Socialista a la hora de tratar este asunto y a la hora de estudiar las cuestiones para, desde luego, hacerles ver lo que no han sido capaces de ver, repito, hasta que no se han chocado con ellos. No sé si es poner palos en las ruedas. Es poner palos en sus ruedas que nos conducían, desde luego, al precipicio. Y lo que hemos hecho gracias a esos palos, por seguir con su argumentación, es que al final reconduzcamos la bicicleta y consigamos llegar a un acuerdo, no sé si estupendo, como decía usted antes, pero algo mejor de lo que estaba. Ese acuerdo es fruto de nuestro trabajo y en eso, desde luego, no tenemos ningún problema en decir que hemos participado. Claro que hemos participado. Y dice usted que el acuerdo es beneficioso para todos. No, no es beneficioso para todos. Si fuera beneficioso para todos, no habría residencias, trabajadores, residentes, poblaciones perjudicadas. Y no sé si se coge antes al mentiroso que al cojo. Y si el acuerdo no está cojo, a lo mejor el problema es que es mentiroso. A lo mejor ese es el problema y es lo que ustedes nos están diciendo, porque me gustaría saber esas cifras, eso que están ustedes defendiendo, que es lo que el equipo de gobierno defendía desde el principio, que está muy alejado, esas cifras que dicen ustedes de ahorro que no son ciertas y lo saben ustedes perfectamente, y si no, pues podrían ustedes explicárnoslas. A lo mejor, mire, es una posibilidad para a la hora de debatir, explicar las cosas y dar explicaciones y dar argumentos de lo que se dice. Pero en cualquier caso, nosotros lo que pretendíamos al principio es la gestión pública. Y es lo que este acuerdo, aunque lamentablemente ustedes lo estropeen con los siguientes, este acuerdo es lo que pretende. Que la gestión de las residencias, de momento, y por unos minutos al menos, siga en manos de la Diputación y por tanto se retire los pliegos. Y decía que ha habido muchos Judas en este proceso, decía el presidente. Lleva usted razón, lleva usted razón. Ha habido muchos Judas que han traicionado a 2 centros residenciales por 30 monedas, que han abandonado a lo que cogieron y lo que acogieron por 30 monedas, cuando además presumen de tener el bolsillo lleno. Y eso es precisamente los Judas de esta provincia y desde luego lo que han estropeado y han dejado tal y como está y en las condiciones en las que está durante todo el periodo de gestión de sus residencias y que ahora en lugar de intentar seguir aportando para que sigan funcionando, lo que hacen es retirarse y decir, ahí os quedáis, que yo me guardo mis 30 monedas. Muchas gracias, señor Núñez. Tiene la palabra la señora Pérez. Pues es que es difícil contestarle ahora mismo porque tampoco ha dicho mucho más allá de lo que dice usted siempre. Más que de generar alarma, de que hemos traicionado a 2 centros, mire usted, todo lo contrario. Este acuerdo y la decisión y lo que hoy va a salir en este pleno, vuelvo a ratificar, es un buen acuerdo porque va a posibilitar el mantener 3 centros abiertos, el que nosotros velemos por garantizar la calidad de nuestros residentes, lo ha dicho el presidente con anterioridad, lo vuelvo a decir, que es nuestro objetivo fundamental. Y en lo demás no, mire usted, perdóneme si se ha sentido ofendido, pero es que como comprenderá que usted pretenda dar lecciones como intenta dar continuamente, pues mire usted, tampoco se lo vamos a aceptar. Y usted es de los que se dedica a dar lecciones, pero para eso hay que superar los exámenes.
decía don José Antonio de Miguel, ha empezado diciendo que vamos a estar de acuerdo, que ha habido muchas comisiones, reuniones. Resulta que se contradice. Anteriormente decía, es que nos han dado participación, es que aquí no. Ha habido muchas comisiones, muchas reuniones, nos hemos sentido engañados, eso es, engaño no ha habido ninguno. En el momento que ha habido propuesta cifrada, propuesta que tendía al objetivo de este equipo de gobierno, que lo hemos dicho desde el primer momento, que es reducir el déficit, el coste, se ha aceptado. Y esa propuesta fue en el último minuto y en el último momento. Engaño, vuelvo a decirle, no ha habido ninguno. Dice que yo me dedico a ponerlos tibios a ustedes. Mire, no lo sé, pero es que usted, en todos y cada uno de sus plenos, donde yo también tengo guardadas sus intervenciones, ¿no pedirá hoy también que haya votación secreta por casualidad de este punto? ¿O lo va a pedir usted? ¿Y usted me dice a mí que yo me dedico a ponerles tibios? Usted sí que falta a la verdad, usted sí que falta a la responsabilidad, y usted sí que falta al respeto de estos diputados, cuando de manera sibilina ha hecho usted esa serie de apreciaciones insultándonos a los diputados del Partido Popular. No me diga usted que me dedico a ponerlos tibios, por favor. Y hablaba usted y trae sus argumentos y las aportaciones que ha hecho aquí se entiende que para reducir el déficit, todas y cada una de ellas. No hacía falta que me las trajese, las tengo yo, porque también las tenía preparadas. Vamos a ver qué tipo de argumentos para reducir déficit. Uno de sus planteamientos, el primero que ha leído, dice reivindicar a la Junta de Castilla y León la residencia de San José del Burgo de Osma. Esto ya de entrada está tendiendo a reducir déficit. Pues mire usted, con la de años que ha estado usted allí de procurador, no sé cómo no lo ha conseguido. Desde luego no se ha conseguido nunca. Pero esto no contribuye a reducir déficit. Segunda, subir las tasas a los residentes. Esto es todo lo que se le ocurre cuando un minuto más atrás usted estaba diciendo que hemos abandonado a residentes, que les hemos dejado. Esto es lo que se les ocurre. Salvar a usted el déficit de las residencias subiendo la tasa de los mayores. Dice las jubilaciones anticipadas. Es que yo esto ya lo propuse. Pero mire usted, es que se le dio a usted el dato de las personas que estaban en esa situación. Pero además es que se le dijo a usted algo en lo que no había reparado. Es que a esas personas hay que reponerlas, porque si jubilamos a unos, tenemos que meter otras personas para poder cumplir con las exigencias de los recursos humanos y del decreto 14 y del personal que nos exigen. Escuchar al comité de empresa, claro que sí, y claro que le hemos escuchado. Eso es lo que hemos estado haciendo, escuchando a ustedes y a ellos. Y precisamente porque le hemos escuchado y precisamente porque el comité de empresa ha propuesto en el último momento una cosa razonada que tendía a reducir el déficit, es por lo que hemos aceptado y es por lo que ha habido acuerdo, porque han presentado los sindicatos, vuelvo a decirle. De verdad, yo le pregunto a usted, pero usted me habla en serio, ¿quiere decir que estas propuestas que usted me ha hecho y que usted mismo me ha leído, usted cree que contribuyen a reducir el déficit de la gestión de los centros? Yo no lo creo. Me dice el PSOE de la gestión pública, defensores de la gestión pública, pero es que ahora resulta que ayer leo en la prensa que abogaban por un modelo de no sé qué cosas público-privadas. Vamos a ver, pero aclárense ustedes. Aquí todos somos diputados provinciales, nos han elegido los ciudadanos, exactamente, estamos aquí sentados para velar por sus intereses. Sean ustedes coherentes. Yo entiendo que ustedes pueda haber diferencia de criterios, que unos podamos pensar de una manera, es loable y legítimo, y otros de otra. Pero, hombre, en temas donde se conocía de sobra que hay que tomar decisiones, valientes, pero que hay que contribuir a reducir ese déficit, que no pretendemos más que destinarlo, ese ahorro que consigamos, a proyectos de esta provincia que son necesarios. Oiga, es que nos han defraudado,
Es que yo esperaba contar con su apoyo en esto, de verdad, sinceramente. Y que sus propuestas, al menos, si contribuían, pues que fuesen razonables. Y ustedes saben que no lo son, que no lo son. Muchas gracias, señora Pérez. Señor de Miguel, ¿quiere continuar con la palabra? Sí, gracias, señor presidente. Ustedes nos han estado reclamando el apoyo desde el primer momento, pero el apoyo para la externalización. Con lo cual, si tan bueno ahora es este acuerdo, si hubieran tenido desde el primer momento el apoyo para la externalización, no estaríamos hablando de este acuerdo tan bueno. Estarían ya las residencias externalizadas. Con lo cual, aquí las incoherencias son total y absolutamente por parte de ustedes. Que al final el proceso va a salir casi bien para muchos. Es cierto, y le he dicho en mi primera intervención que me alegro. ¿Que no va a salir bien para todos? Pues no. Nada más de entrar el señor Pardo de presidente, la primera consecuencia para las residencias es, creo, que estar cerrada a perpetuidad la Sor María Jesús de Ágreda. Esa es la primera intervención del presidente, nada más de tomar posesión. Creo que Navaleno está sentenciada a terminar cerrada en breves fechas, seguramente el 30 de junio, y si no ya lo veremos. En todo este proceso, los únicos que no han hecho ninguna propuesta nada más que externalización y con las condiciones que dijo un informe que costó 30.000 euros, han sido ustedes. No han hecho ni una más. Es que no se han parado a estudiar ni una más. Cuando yo hablo de que no se nos ha dado participación, era en el anterior punto, en el acuerdo, con los trabajadores y los representantes. No hemos tenido participación en la negociación de ese acuerdo, ni se nos da, ni se nos va a dar participación en la comisión de seguimiento, porque usted lo dijo tajantemente y casi con un tono despectivo en la comisión, que no se nos va a dar, faltaría menos, que estuviera la oposición en la comisión de seguimiento, que para eso son ustedes muy suficientes. Lo dijo en la comisión y de eso me estoy quejando en cuanto a la participación. En el resto del proceso, claro que hemos participado en todas las comisiones, aportando bastante más que ustedes. Me viene con unas tonterías, o sea, usted se cree que cada vez que un diputado provincial, un procurador en las Cortes, un diputado nacional, yo lo he oído en muchos parlamentos, en un momento determinado, y por parte de su grupo estando en la oposición, que entonces era el mío en el Congreso de los Diputados, también hemos solicitado algunas veces votación secreta, sin ser preceptivo que las votaciones fueran secretas. En un suplicatorio sí, son secretas. Y no por eso creo que se insulte absolutamente a nadie. A ustedes les sentó muy mal, lo vi por la reacción que tuvo el presidente, pues le sentó verdaderamente mal. Pero de ahí a que detrás de esa petición hubiera una intención de insulto hacia alguien, pues créame que no. Con la mayoría de los diputados del Partido Popular, no con todos, me llevo extraordinariamente bien. Y lo respeto muchísimo. Y en mi ánimo nunca está insultar, y menos de esa manera, absolutamente a nadie. O sea, que no saque usted las cosas del contexto porque no tiene nada que ver. Lo de la residencia de San José, bueno, yo es que ya le digo que yo siempre he estado en las Cortes, que he sido legislativo, no he sido ejecutivo, no he tenido ninguna potestad de que la Junta pudiera asumir la residencia de San José. Es más, desconozco si es que alguna vez la Diputación en anteriores legislaturas ha hecho esa petición. Es que no lo sé. Desde luego lo desconozco, porque es que tampoco he pertenecido nunca ni a la Comisión de Sanidad ni de Servicios Sociales, con lo cual se escapaba totalmente de mi ámbito de competencia. Y si ha sido así, y en los cargos que he tenido de representación del partido, pues tampoco se ha puesto en conocimiento que tuviésemos que luchar desde el partido por conseguir eso. En las épocas que ahí me ha tocado cargos de representación en el Partido Popular, y los he ostentado bastante más altos que los que ostenta usted, señora portavoz. Subir las tasas a los residentes, pues claro que era una de mis propuestas. Pero si es que lo están haciendo ustedes. Pero si es que ahora lo hacen ustedes. Claro que era una de las propuestas. Para los nuevos ingresos. Pero si es que ustedes lo están haciendo. Usted se ha leído el pliego de cómo luego va a ir el pliego de Nuestra Señora de las Mercedes. Se respetan las tasas para los residentes actuales
y se ponen nuevos precios, que es lo que yo solicitaba. Se ponen nuevos precios más altos para los residentes que empiecen a entrar a partir de ahora. Y también he dicho en muchas ocasiones que se preste especial vigilancia a toda esta gente que no puede, a todos los residentes que no pueden pagar las pensiones, para que se haga una labor de investigación a ver si anteriormente nos han ocultado el patrimonio y los han dejado prácticamente con lo opuesto a la hora de llevarlos a la residencia. He hecho muchísimas propuestas para evitar los déficits que tienen las residencias de la Diputación y muchas más que no aparecen aquí, muchas más. Pregúntele al presidente de la comisión, que en todas las de residencias no está usted, ha ido a las extraordinarias, pero hay otras comisiones en las que también se hacen muchas propuestas. De las jubilaciones y que hay que reponerlos, ya lo sabemos que hay que reponerlos, pero a ver si se entera de lo que estoy proponiendo y de lo que propuse desde el primer momento, que si había jubilaciones anticipadas, los puestos que se repongan no sean con trabajadores que estén incluidos dentro del convenio de la Diputación. Que sí es posible, claro que hay fórmulas para reponer con unos salarios mucho más baratos de los que sí se puede, si ahora en estos momentos ustedes tienen el convenio denunciado y lo van a tener que volver a negociar en noviembre. Modifiquen el convenio, sí se puede, claro que se puede. No, pero si es que no lo han intentado, claro que se puede. Ustedes tienen en noviembre la oportunidad de negociar otra vez el convenio laboral. Y cuando hablo del aumento de la jornada laboral, luego afortunadamente mientras estábamos en este proceso, pues les vino a hacer el trabajo el Gobierno de la Nación, y nos obligó en todas las instituciones a poner las 37 horas y media porque lo dijo el Gobierno de la Nación que era obligatorio. Pero era otra de mis propuestas antes de conocer lo que iba a hacer el señor Rajoy. Y era una propuesta valiente que no les iba a gustar, por supuesto, nada a los sindicatos y con lo cual no se hacía política partidista. Pero ¿de dónde viene de dónde venía el problema de la jornada laboral? Pues de una negociación que el señor presidente Antonio Pardo, cuando era responsable de la Comisión de Personal, pues les hizo a los trabajadores y antes que nadie pues les puso la jornada laboral de 35 horas semanales, con lo cual eso tuvo un incremento enorme en el aumento del déficit de las residencias a partir de aquella toma de decisión, que fue muy política, daría muchos votos, pero desde luego causó unas graves consecuencias económicas a esta Diputación. La reducción de la jornada laboral a 35 horas, incluso bastante antes de que lo aplicaran en la Junta de Castilla y León. Se adelantó usted, sí, se adelantó usted prácticamente a todas las instituciones. Solicitaba negociar con los sindicatos y me dice que si de verdad yo creo que con todas estas propuestas que hacía se reducía el déficit de la Diputación. Pues es que entonces no lo van a reducir ustedes, porque han hecho literalmente todo lo que yo pedía. Con lo cual, si con esto no se reducía, no van a reducir ustedes el déficit de la Diputación. Creo que no lo van a reducir en las cantidades que están diciendo. Creo que no van a reducirlo en 2 millones. Ojalá sí, ojalá sí. Pero claro que están haciendo ustedes exactamente lo que yo les decía. Le voy a leer solamente un punto y con esto termino. Negociación, se lo voy a repetir, negociación con los sindicatos sobre posible bajada en la cuantía de los salarios que perciben los trabajadores y continuar siendo empleados públicos como posibilidad de bajar costes sin necesidad de llegar a la externalización del servicio. Si esto me dice usted que no ahorraba costes, y es lo que se ha hecho, pues descífreme usted este laberinto, porque entonces no entiendo nada. Muchas gracias, señor de Miguel. Señor Núñez tiene la palabra. Gracias, señor presidente, de nuevo. No sé si he superado o no he superado los exámenes. Ojalá hicieran exámenes para ser diputado. Ojalá. No estaría nada mal para exigirnos un mínimo y poder pues debatir aquí con coherencia y argumentando, que es al final lo que se supone que deberíamos hacer. No, yo me niego a hacer el mismo debate que hemos hecho ya tantas veces, que si propuestas sí, que si propuestas no. Nosotros estamos convencidos de que hicimos propuestas, propuestas viables, que planteamos argumentos, que planteamos, desde luego, pues todo lo que veíamos en cada una de las partes y en cada uno de los procesos, con la esperanza de que al final llegáramos a lo que es este punto, retirar esos pliegos porque no tenían sentido. Y nos acusa usted de cosas razonadas, pero por una vez vamos a poner un ejemplo claro. Usted dice, sus propuestas no eran viables, porque no ahorraban. ¿En cuánto ahorraban sus propuestas?
díganos cuánto ahorra el acuerdo al que han llegado los sindicatos, independientemente de la parte que van a hacer ahora después, que es cerrar Navaleno y posiblemente cerrar El Rollo. ¿Cuánto ahorran con la bajada del 5% del personal, que es lo único que ustedes han planteado y que es su cifra de ahorro, entre comillas? Y no me diga que eso es lo que defendían al principio, porque está alejadísimo de lo que ustedes pretendían. Con lo cual, vamos, les echaron un flotador para que se agarraran a él y no se hundieran con el empecinamiento que ustedes habían llevado desde el principio. No sé si su manera de negociar y su manera de llegar a acuerdos dentro del grupo es lo que diga un señor, todos los demás lo apoyamos. El nuestro no. El nuestro no. Dentro del grupo discutimos, dentro del grupo proponemos, dentro del grupo al final tenemos una postura que probablemente a veces no contenta a todos. Y a lo mejor a ninguno, porque queda a medias, pero es que eso es negociar y eso es lo que le pedíamos. Y eso es lo que al final, entre las propuestas de todos, hubiese llegado al mejor acuerdo para todas las partes, que desde luego no es este. No es este porque sí en una parte es bueno, pero en otra es malo. En cualquier caso, nosotros vamos a votar a favor de este punto, que es lo que pretendíamos, y vamos a entrar en el debate de los puntos siguientes, porque no se adelante usted, no estamos liados en el asunto del modelo público-privado. Intentaré explicárselo, intentaré pedirle opinión, intentaré que usted argumente a favor o en contra y me diga por qué. Lo intentaré, porque es lo que intentamos del Grupo Socialista siempre, y al final es que nosotros hacemos esta propuesta, si están ustedes de acuerdo, perfecto, y si no, es que ustedes no proponen nada viable y ustedes están en contra de la Diputación y en contra de los intereses de esta provincia. Para los intereses de la provincia, nosotros vamos a estar siempre con ustedes, pero no pueden pretender que nosotros opinemos igual que ustedes y que veamos las mismas vías, y que no pueden pretender que nosotros veamos el cierre de 2 residencias como algo bueno para la provincia. No podemos estar hablando del cierre de Navaleno y hablar del Plan Pinares. Me parece que es algo incompatible, francamente. O sea, lo poquito que podemos materializar, lo poquito que díganos ustedes que han hecho al respecto, pues resulta que lo truncamos. Pero fíjese, el tema de las jubilaciones anticipadas que se ha hablado y que usted misma en alguna de las comisiones han planteado como a la hora de ver qué va a ocurrir y cómo se materializa ese acuerdo, va a ser uno de los frutos o de uno de los elementos con los que van a jugar a la hora de organizar el personal. Como no corran ustedes, con el cambio de legislación del Gobierno no hay jubilaciones anticipadas. Así que fíjense usted si va tarde. Si hubiesen tenido un poquito todas estas cosas previstas, a lo mejor podíamos acogernos a lo que ahora no nos vamos a acoger. En fin, no lo ha dicho en pleno, lo ha dicho en comisión, y les tengo las actas si quieren, que las podemos buscar, porque al final todo queda por escrito y se dicen unas cosas en un sitio, otras en otro, pero al final lo que queda escrito a veces no responde del todo a la realidad, pero desde luego, pues mientras nadie se oponga y mientras las actas estén aprobadas, pues significa que se ha dado el visto bueno. Nosotros vamos a votar a favor del punto, que es lo que nos atañe en este momento en el debate, y bueno, pues para nosotros abandonar Navaleno no es justo. Seguiremos peleando por ello y le haremos las propuestas oportunas para que ustedes puedan argumentar al respecto en los puntos siguientes. Muchas gracias, señor Núñez. Tiene la palabra la señora Pérez. Sí, voy a intentar contestarle, como decía. Empezaré por decirle que yo no he utilizado nunca, a ver si nos entendemos y lo nombramos dentro del contexto lo de las jubilaciones anticipadas. Yo he dicho que hay que ver la situación de esos contratos de trabajo y de esas plazas cómo se encuentra. Eso es lo que pone el acta y en ese contexto. Y que habrá personas que finalicen su contrato antes del día 30 de junio y que habrá personas que habrá que mirar a ver si se jubilan, como habrá personas que estarán en situación de excedencia. O sea, el conocer las características de cada plaza. No mezcle usted cosas.
que sí sé perfectamente lo que digo, no se preocupa, pero el que no se entera es usted. Habla usted del plan Pinares y está haciendo demagogia. Es que miren ustedes, si va a cesar la gestión de Navaleno, según está la situación de la comarca, precisamente por eso, como responsables públicos, tenemos que tomar decisiones acertadas porque hay una comarca que lo está pasando mal. Y lo que no vamos a hacer en esta Diputación es que se siga generando un déficit de 400.000 euros en la residencia de Navaleno mientras la comarca precisamente lo está pasando mal. Así de claro le digo, no haga usted demagogia con esos temas. Que si el ahorro, sí señor, se le puede garantizar a usted, ya lo verá y lo comprobará, cómo se va, sí, ya lo comprobarán ustedes, ya lo comprobarán. El ahorro de 2 millones de euros y no solo eso, de por sí solo, el ahorro de 2 millones de euros, las plazas residenciales públicas que se siguen manteniendo y empleo. Me habla del acuerdo del 5%, dice, es que con un acuerdo de un 5%, eso no, es que usted solo nombra lo que le interesa. Esa es una parte del acuerdo y la otra pues es que ya hemos hablado en el punto anterior de ella, es pasar todo el personal fijo a una, es decidir conjuntamente que con el resto de centros que no son propiedad de la Diputación tomará sus decisiones, es bajarse esa bajada salarial que nunca ustedes han dicho ni cifra ni nada, no han propuesto nunca, y es comprometerse a reducir el absentismo laboral. Una medida de por sí sola no lleva a ninguna parte, pero todo esto unido, no se preocupe, que usted lo va a poder comprobar, todo eso. ¿De acuerdo? Por lo que respecta a don José Antonio de Miguel, dice, hombre, reconozca que metió usted la pata, porque si estas son sus prácticas habituales y usted en las Cortes donde estaba o hacía esto a diario y se metía así y le faltaba el respeto a las personas, a los diputados, como tratándolos de, bueno, están ustedes aquí manejados, vamos a poner una urna secreta, a ver lo que votan ustedes, yo me llevo bien con ustedes y yo... Usted va de sobrado, perdóneme que se lo diga, a mí eso me ofende, y esas insinuaciones donde en otros ámbitos a usted no les considera importantes, a mí sí les doy importancia, ¿sabe usted? Porque yo, no me dice nadie lo que tengo que votar, ni a mis compañeros, que se lo dirán ellos mismos, tampoco. Y si eso para usted no es ofensivo, para mí es una manera civilina de faltar a la verdad y de además de crear cizañas. Sí, señor, sí, que es lo que a usted le gusta, a mí sí que me ofende. O sea, que reconozca usted al menos que se ha equivocado, porque creo que lo ha insinuado en un par de ocasiones. Dice que nada más llegar aquí este presidente, pues ya sentenció, hablaba usted de que tomó decisiones. Pues menos mal que tomó decisiones este presidente y este equipo de gobierno, sí, decisiones buenas. Mire usted, hablaba de la Sor María Jesús, había que tomarlas, no cumplía y estaba en riesgo la seguridad de los residentes. Y eso los hicimos y los tenemos a todos acogidos y como Dios manda en la otra residencia. Y además esta Diputación, dentro de lo poco y de lo pobre o no como institución, me refiero que pueda ser, es la única que ha invertido dinero en ese edificio. Y esta Diputación, si puede, además, me consta que está trabajando para sacarla adelante, cuando pueda, sí, la única institución. Que hay otras que comprometieron, y usted sabe, y personas que conocen, y a personas que alaba usted en este pleno, que comprometieron dinero y no ha llegado un euro. No ha llegado un euro. La única que ha puesto dinero para eso es la Diputación, sí. ¿Que va a sentenciar que la Diputación de Navaleno se cierre? No, mire usted. Ya hablaremos en el próximo punto, pero lo único que vamos a cesar es en una gestión de una residencia que tiene unas características determinadas, que ya hablaremos después, y que yo creo que la irresponsabilidad en este momento sería precisamente continuar con esa gestión. Pero ya hablaremos más tarde. Muchas gracias. Por alusiones, señor de Miguel. Empleados despedidos en la residencia Sor María de Jesús de Ágreda eran porque eran personal eventual o temporal.
personal eventual y temporal que después del despido usted les vuelve a volver a ver trabajando en la residencia es porque forman parte de una bolsa de trabajo y cuando hay que hacer sustituciones se contrata al personal que está en la bolsa de trabajo. No saquemos las cosas del tiesto ni tampoco hagamos una excesiva demagogia con esas situaciones, porque eso no es una mala gestión, sino que es lo que tenemos encomendado, acordado además por convenio con los propios trabajadores. Este pleno tuvo que decidir el cierre de la residencia San María Jesús de Ágreda, pero le tocó a este presidente, siendo presidente, algo que venía trabajándose desde hace 2 años en esta casa, o desde hace mucho tiempo antes, en el que se toma la decisión de no hacer ingresos en ninguna de las 2 residencias para que todos en un momento determinado cogieran en una, por lo que ha contado la vicepresidenta y portavoz del Partido Popular, de que esa residencia no cumplía para nada la seguridad que tiene que tener un centro de válidos, de asistidos o de semiasistidos. Yo negocié el convenio como responsable de personal de la Diputación Provincial. La reducción a las 35 horas, que ya lo tenía, por ejemplo, el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León estaba a punto de hacerlo, y otro momento histórico diferente, a mí no me duele prenda reconocerlo, seguramente igual lo hice a pesar de mi propia voluntad interna y mi pensamiento interno. Eso supuso para la Diputación Provincial tener que incrementar a un 6 o 7 puestos de trabajo. Es lo mismo que ha surgido con el incremento a las 37 horas y media. Supone el ahorro, que ya pasó por este pleno, amortizaciones de puestos de trabajo de 6 o 7 personas, con lo cual ese es el resumen de las 35 a las 37 horas y media semanales. ¿Rectificamos? No rectificamos. Si es que yo lo que no entiendo es que estemos en un punto en el que vamos hasta aprobar todos por unanimidad y llevemos casi 1 hora hablando. No hemos rectificado, a pesar de muchas insinuaciones que han hecho algunos grupos políticos, de miedo político, de miedo a lo que podría ocurrir en el futuro en el ámbito judicial. Yo les animo, además les daré copias, si puedo hasta mediodía y si no el próximo día, les daré copias de sentencias judiciales que además conoce esta casa perfectamente, sentencias judiciales, que decían que la subrogación de los trabajadores se podía hacer sin ningún problema y sin consultar con los trabajadores. Con lo cual, miedo jurídico, como ustedes han dicho en los medios de comunicación, ninguno. Ninguno en ningún momento. Y hay sentencias judiciales del TSJ y además del juzgado de lo social que después ha ido al juzgado de Burgos. Por tanto, no mezclemos el tema por ahí. Y señor Núñez, nosotros no nos vendemos por 30 monedas. Algunos se venden por un puñado de votos. Esa es la diferencia. Sometemos a votación el punto. Votos a favor de la renuncia. Se aprueba por unanimidad.